Gracias, Señor. Gracias, Señor. Díselo, díselo, díselo. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad. No hay nadie como tú. Nadie como tú. Bendito Dios. ¿Cuánto están listos? ¿Cuánto están listos para recibir palabra de Dios en esta noche? Qué bueno, qué bueno. Los que están listos para recibir palabra de Dios, que me digan amén, que me digan amén. Los que están listos para recibir palabra de Dios, que me digan amén. Ya vamos a entrar al mensaje de la palabra de nuestro Dios. Gloria a Dios. Vamos a entrar al mensaje de la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y yo le invito en esta noche a que juntos estudiemos la Biblia, la palabra de nuestro Dios. La Biblia no es un principio filosófico humano como muchos han pensado. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es el mapa que Dios le ha dado al hombre para que el hombre pues tenga un encuentro personal con él. Esa es la Biblia, esa es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y yo le invito a todos a que leamos la palabra de Dios y abra su Biblia conmigo en el segundo libro de Reyes. El segundo libro de Reyes en su capítulo 5. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Gloria a Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Amén. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Desde el versículo 1. Desde el versículo 1. Vamos juntos a descifrar lo que Dios tiene que decirnos hoy en ese pasaje de la Escritura. Amén. Cuando usted lo tenga, pues me responde con un amén. Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5, desde el versículo 1. Vamos a leer algunos versículos de la palabra de Dios. Cuando usted lo tenga, pues me dice amén. Me escribe ahí amén. Porque yo quiero que todos leamos la Biblia, que todos leamos la palabra de Dios. Por favor, todos busquen la Biblia junto a nosotros, porque hay un mensaje escondido en esos versículos bíblicos para nosotros hoy. Y vamos a decodificar y vamos a contextualizar también lo que la palabra de Dios dice en ese capítulo. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. La palabra de Dios la leemos en el nombre de Jesús. Vamos a leer los primeros 8 versículos de esta historia. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. La palabra de Dios dice en el nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas,
y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo: el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Oye lo que dice Eliseo. Oye lo que dice Eliseo. Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Aleluya. Aleluya. Esta palabra es una palabra poderosa. Yo sé que muchos de ustedes en múltiples ocasiones han escuchado esta historia acerca del profeta Eliseo y del general Naamán. Pero en el día de hoy yo quiero compartir con todos ustedes el tema. El tema es el siguiente. A propósito de lo que está pasando en las naciones de la tierra, a propósito de lo que está pasando en el mundo, yo quiero compartir con todos ustedes el tema: la respuesta que el mundo no quiere escuchar. Ese es el tema que voy a compartir con todos vosotros. La respuesta que el mundo no quiere escuchar. Amén. Y yo quiero sacar este tema de esta historia tan profunda y tan hermosa de la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces vamos a tomar esta historia conocida y la vamos a aplicar, la vamos a contextualizar a lo que está ocurriendo en el mundo actualmente, para poder comprender cuál es la respuesta que el mundo necesita, pero que lamentablemente, lastimosamente, no quiere escuchar. Entonces veamos lo que nos enseña esta historia de la Biblia. Todos sabemos que Naamán era un general del ejército del rey de Siria. Y la palabra dice que este hombre era un varón grande delante de su señor. Y la palabra dice que su señor lo tenía en alta estima. Porque por medio de este general de Naamán, por medio de él, había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso, dice la Biblia, en extremo. Este hombre era un hombre de mucho valor, era valeroso en extremo, pero había un problema. Y es que la Biblia dice que era leproso. Oye bien, la palabra de Dios dice que este general llamado Naamán estaba enfermo porque era leproso. Y yo quiero contextualizar esta historia.
Y yo quiero que usted comience a observar lo que Dios me ha mostrado allí. Yo quiero que usted comience a observar lo que Dios me ha revelado acerca de esto a propósito de lo que está pasando actualmente en el mundo. Y lo primero que Dios me ha mostrado en esta historia es lo siguiente. Hoy en día, al igual que Naamán, existen superpotencias. Amén. Existen naciones poderosas. Pero estas naciones poderosas, lamentablemente, están siendo vencidas por un virus invisible. Están siendo vencidas por un enemigo que no se puede ver con los ojos físicos. Un enemigo invisible, un enemigo como si fuera espiritual, ¿verdad? La palabra dice en el versículo 1 de Segunda de Reyes capítulo 5 que Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y que su señor lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero era leproso. Amén. Los sirios fueron siempre un pueblo enemigo de Israel. Y en el tiempo del profeta Eliseo, su gran general llamado Naamán, el cual era un varón grande y era muy admirado y era muy respetado y era muy temido, pero fue contagiado por una terrible enfermedad. En esa época era una enfermedad incurable por los médicos, y esta enfermedad se conocía como la lepra. Naamán, dice la palabra, había vencido a grandes ejércitos, había vencido a grandes ejércitos, había ganado grandes batallas, había ganado múltiples batallas, pero no podía hacer nada, lamentablemente no podía hacer nada contra esa enfermedad. Esa enfermedad estaba día a día destruyendo su cuerpo. A pesar de que era un hombre valeroso, dice la palabra que era un hombre alto, grande, era un hombre valiente, había vencido muchos ejércitos, había ganado grandes batallas, pero no podía vencer esa enfermedad. Dice la Biblia que era leproso. Nunca pudo vencer por sí mismo esta enfermedad. Esa enfermedad estaba destruyendo su cuerpo. Su valentía no pudo contra esta enfermedad. Su poderío militar no pudo contra esta enfermedad. Sus riquezas no pudieron contra esta enfermedad. Su fama no pudieron ayudarle contra la lepra. No pudieron ayudarlo contra esta enfermedad. Lo mismo está pasando hoy en día. Hoy en día podemos ver cómo muchos países que son considerados potencias, como muchos países que son considerados poderosos, que son considerados países del primer mundo, tienen la misma condición, que tenía Naamán. Gloria a Dios. Países como Estados Unidos, países como Gran Bretaña, países como España, países como Francia, países como Alemania, países como Rusia, países que representan una potencia mundial, están actualmente como Naamán. Son países grandes, son países poderosos que tienen un poder militar extraordinario, que tienen un poder económico extraordinario, que tienen un poder científico extraordinario, que tienen un poder tecnológico extraordinario, etcétera, etcétera. Pero no saben qué hacer, escúchalo bien, no saben qué hacer con un enemigo invisible, como lo es
el COVID-19. A pesar de que tienen ciencia, a pesar de que tienen grandes tecnologías, a pesar de que tienen grandes ejércitos militares, no saben qué hacer contra este enemigo invisible que lo está venciendo. Amén. Y es un enemigo invisible, microscópico. Escúchame bien. Es un enemigo pequeñito, invisible y microscópico. Este virus es un virus microscópico. O sea, tú no puedes ver este virus con tus ojos. Tienes obligatoriamente que buscar un microscopio para poderlo ver. Porque es tan diminutivo, es tan pequeño, que es imposible que tus ojos lo puedan ver. Por eso aquí en Estados Unidos a ese enemigo, a ese coronavirus, se le conoce ahora mismo como el enemigo invisible. Y esas grandes potencias que tienen un gran ejército, que tienen mucho dinero, que tienen poderío económico, que tienen famas, que tienen riquezas, no han podido hacer nada hasta ahora contra este enemigo invisible que se está llevando la vida de miles y miles de personas al nivel del mundo, al nivel mundial. Muchos de esos países tienen petróleo. Pero ¿de qué te vale tener petróleo? Muchos de esos países que son primera potencia tienen armas poderosas. Pero ¿de qué te vale tener armas poderosas si todavía no tiene una vacuna? Tienen mucha ciencia, pero no hay todavía una vacuna. Tienen mucha tecnología, pero no hay todavía una vacuna. ¿Sabe por qué? Porque están dejando de lado el poder de Dios. Y yo quiero que usted preste mucha atención a esta enseñanza. Tienen de todo. Tienen de todo tienen. Pero están dejando de lado. Están dejando de lado el poder sobrenatural de Dios. Por otro lado, también hay países, el punto número 2 que quiero enseñar es que hay países que lo único que le queda es confiar en Dios. Porque son países que no tienen ese poderío militar. Son países que no tienen ese poderío económico. Son países que no tienen tecnología, que no tienen de nada, que lo único que tienen es su fe puesta en Dios. Lo único que le queda a esos países pobres, tercermundistas, es confiar y tener fe en Dios. Oye lo que dice el versículo 2 y el versículo 3. Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 2 y versículo 3. Dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. Oye eso, habían llevado cautiva a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Oye eso, él lo sanaría de su lepra. De manera que en la casa de Naamán, podemos observar la historia, que en la casa de Naamán estaba una esclava, estaba una sierva traída de Israel. Esta sierva, esta muchacha, no tenía riquezas, no tenía poder, no se sabe ni su nombre. De esa muchacha no se sabe ni el nombre. Pero ella tenía algo que Naamán no tenía. Ella tenía fe en un Dios de poder. Óyelo bien. Ella tenía fe en un Dios de poder. Esa muchacha representa esos países que no tienen de nada.
Esa muchacha representa, bajo el contexto del cual estamos hablando, esas naciones que no tienen ciencia, que no tienen tecnología, esas naciones que no tienen de nada, que solamente tienen su fe y su confianza puesta en el Señor. Amén. Muchos cristianos formamos parte de esos países, países del tercer mundo, países pobres. Es decir, nosotros en nuestros países no tenemos riquezas materiales, sino que lo que tenemos son muchas necesidades. Tenemos países con grandes necesidades. Nosotros no tenemos ese gran poderío militar. Nosotros no tenemos lo último en tecnología. Son países que no tienen nada, absolutamente nada de tecnología. Pero tenemos fe en un Dios de poder. Tenemos fe en un Dios de milagros. Tenemos fe en un Dios de prodigios. Es decir, nosotros en nuestros países tenemos muchas limitantes materiales. Hay falta de riquezas. Pero nos han enseñado a confiar en el poder de Dios. Nos han enseñado a confiar en la misericordia de nuestro Dios. Gloria a Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos cristianos. Y si somos hijos de Dios, no importa si somos considerados del primer mundo o del tercer mundo, lo que nos debe llenar de gozo es que somos ciudadanos del reino de Dios. Es que formamos parte de un reino que está por encima de todos los reinos. Y ese reino es un reino sobrenatural. Y cuando Dios se manifiesta de forma sobrenatural, se manifiesta de forma inexplicable. Nuestro poder y nuestra confianza no está basada en la ciencia. Nuestra confianza no está basada en la tecnología. Nuestra confianza no está basada en el poderío militar. Nuestra confianza está basada en Dios, está basada en el poder de Dios. Y yo sé que en cualquier momento Dios se va a manifestar. Yo sé que en cualquier momento Dios se va a glorificar. Yo sé que en cualquier momento Dios le pondrá un stop a este enemigo invisible. El apóstol Pablo dijo en una ocasión: nuestra lucha no es con carne ni es con sangre. Nuestra lucha es con principados. Nuestra lucha es con potestades. Nuestra lucha es con gobernantes de las tinieblas de este siglo. Nuestra lucha es con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Antes de que Donald Trump esté hablando de un enemigo invisible, antes de que el presidente de Francia esté hablando de un enemigo invisible, antes de que España esté hablando de un enemigo invisible, la Biblia habla de enemigos invisibles, que son seres espirituales que vienen a matar, a robar y a destruir. Pero Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, vino para que tú tengas vida eterna y vida en abundancia. Y Él vino a deshacer las obras del diablo. Satanás vino a matar. Satanás vino a hurtar. Satanás vino a destruir. Pero Jesucristo vino para que tú tengas vida eterna y la tengas en abundancia. Él vino a deshacer las obras del diablo. Él vino a deshacer las obras del diablo. Estados Unidos, con su gran avance tecnológico, con su gran avance científico, no ha podido vencer hasta ahora el virus, el coronavirus, el COVID-19. Francia no ha podido, Alemania no ha podido, España no ha podido, China no ha podido. Ningún país ha sido capaz hasta ahora de crear una vacuna. Sí hay medicamentos que combaten al coronavirus, lo combaten, pero hasta ahora no lo eliminan. Lo combaten, pero hasta ahora no lo han vencido. Necesitamos algo que venza este virus, y ese algo se encuentra en Dios.
El hombre tiene que buscar inteligencia y sabiduría en Dios. El hombre tiene que postrarse para que Dios le revele el código. El código, le dé la estrategia, le dé la capacidad, le dé la inteligencia para inventar una vacuna que destruya ese enemigo invisible. Hay que postrarse, hay que humillarse ante la presencia de Dios para que se produzca ese milagro. Bendito sea el eterno nombre del Señor. Amén. El punto número 3 que quiero que analicemos de esta historia es que en el día de hoy estamos observando cómo esas naciones poderosas están poniendo su confianza en todo su poderío tecnológico. Muchos están poniendo su confianza en ellos y se consideran ellos poderosos. Vamos a ver qué dice el versículo 4 hasta el 7, porque Naamán, el general, Naamán, se consideraba poderoso. Oye esto, Naamán se consideraba poderoso. Naamán se consideraba grande, pero esa enfermedad lo estaba destruyendo. Esa enfermedad lo estaba matando. Y así hay muchas naciones que se han considerado grandes y poderosas, pero lamentablemente no han podido vencer este enemigo invisible. Y así hay muchos que han puesto su confianza en esas naciones poderosas. Muchos países y muchas personas alrededor del mundo han puesto su confianza en esas naciones poderosas. Están observando a ver qué es lo que van a hacer esas naciones, si van a encontrar un antídoto, si van a inventar una vacuna, y están en la expectativa, están poniendo su confianza en las naciones poderosas y no en Dios. Es en Dios que hay que poner la confianza. Vamos a ver qué dice el versículo 4 hasta el 7 de Segunda de Reyes, capítulo 5. Dice: entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda y ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí, dice el rey de Israel. Naamán y el rey de Siria, como usted puede observar, no comprendieron bien el mensaje humilde que la muchacha de Israel le había dado. Pues ellos quisieron solucionar el problema de Naamán como normalmente lo hacen los que se sienten poderosos, con su autoridad y con su dinero. El rey de Siria no entendió bien lo que la muchacha le dijo, porque la muchacha le dijo que la sanidad de Naamán estaba en las manos del profeta de Dios. Pero ellos quisieron resolver el problema de forma diplomática. Ellos quisieron usar su poderío, tanto político como su poderío económico. Entonces el rey de Siria, usando su poderío político y económico, envió dinero y cartas, dando
órdenes. Oye bien, envió dinero y carta dando órdenes para que el rey de Israel sanara de la lepra a Naamán, porque no comprendía que para que ese enemigo invisible saliera de su cuerpo, no tenía que buscar ni dinero, ni tenía que apelar a un poder económico. Ese enemigo invisible, esa enfermedad, no salía con autoridad terrenal. Esa enfermedad no salía con dinero. Esa enfermedad que tenía Naamán salía con el poder de Dios. Y eso mismo está pasando hoy. Muchas naciones en el mundo están tratando de vencer esta crisis confiando únicamente en su autoridad, confiando únicamente en su poder, confiando únicamente en su economía. Y muchas naciones se han olvidado de algo muy importante, y es que la última palabra la tiene Dios. La última palabra la tiene el Señor. La última palabra la tiene nuestro Dios. Jesucristo dijo: toda autoridad me es dada en los cielos como también en la tierra. Toda autoridad me es dada en los cielos como también en la tierra. Bendito sea el eterno nombre de Dios. Amén. Gloria a Dios. El general Naamán pensó que con su poderío económico él iba a impresionar al profeta de Dios. Y el rey de Siria pensó que con su poder político iba a solucionar el problema de su general. No, ese problema no se soluciona diplomáticamente. Ese problema no se soluciona con relaciones internacionales. Ese problema no se soluciona enviando regalos y enviando oro, plata y vestidos preciosos. No, ese problema se solucionaba reconociendo el poder de Dios. Gloria a Dios. Y yo quiero que veamos algo a partir del versículo 8 de esta historia, porque es algo que Dios me mostró aquí, es algo que Dios me reveló. Segunda de Reyes capítulo 5, del versículo 8 en adelante, porque yo quiero que profundicemos en algo, en estos textos bíblicos. Gloria a Dios. Veamos en los próximos versículos bíblicos, vamos a ver ahora en los próximos versículos bíblicos cuál es la respuesta que el mundo tiene que oír, pero que lamentablemente no quiere escuchar. Esta respuesta el mundo tiene que escucharla, pero lamentablemente el mundo no la quiere oír. Pero esa es la clave. Esa es la clave para vencer al enemigo invisible. Esa es la clave para vencer al coronavirus. Esa es la clave para vencer al COVID-19. Vamos a verla en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 8 hasta el 14. Fijaos bien lo que la palabra dice en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 8 en adelante. Dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pies invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano,
y tocará el lugar y sanará la lepra. Eso era lo que él pensaba. Porque Dios siempre ofenderá nuestra mente para revelar lo que hay en el corazón. Gloria a Dios. Y dice el versículo 12. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Oye eso, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Oye bien, se devolvió Naamán, muy orgulloso él, muy altanero, se devolvió enojado. Y dice el versículo 13, mas sus criados se le acercaron. Siempre es bueno tener buenos consejeros. Siempre es bueno tener gente que te aconsejen correctamente. Mas sus criados, oye lo que dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y quedó limpio, dice la palabra de Dios. Entonces podemos observar que Naamán llegó frente a la casa del profeta Eliseo, esperando recibir algo extraordinario. Él esperaba, en su forma de pensar, él esperaba recibir un trato muy especial. Porque él era el general Naamán. Él era el general de Siria. Gloria a Dios. Y él pensaba que cuando él llegara a la puerta de aquel profeta, el profeta se iba a volver loco. Él pensaba eso, que el profeta se iba a volver loco y se iba a rendir ante sus pies. Él pensaba que el profeta iba a salir a recibirlo con mucho elogio, con mucha politiquería. Y el profeta se quedó adentro de su casa y solamente le dio el mensaje. Y le dijo, ve y lávate 7 veces en el Jordán. El Jordán era un río turbulento, un río no tan limpio como los otros ríos. Ve y lávate ahí en el Jordán. Y tu carne se te restaurará y serás limpio. Yo lo que dice, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Entonces esta respuesta enojó a Naamán. Esta respuesta embraveció a Naamán. Pero verdaderamente esa respuesta es la clave. En esa respuesta está la clave que el mundo necesita para poder enfrentar y vencer esta pandemia. Vuelvo y repito. En esta respuesta está la clave. Está la clave que el mundo necesita para poder enfrentar, para poder vencer esta pandemia. Y es humildad, fe y obediencia. Escuche bien, para aquellos que llevan anotaciones. Humildad, fe y obediencia. Humildad, fe y obediencia. Pero lamentablemente, al igual que Naamán, esa es la respuesta que el mundo no quiere oír. Prefieren seguir luchando en sus fuerzas. Prefieren seguir luchando en su capacidad. Prefieren seguir confiando en sus riquezas. Prefieren seguir confiando en su poder. Y no quieren poner su fe
y su esperanza en Dios. Y eso es lamentable. Eso es muy lamentable. Eso es muy lamentable. No hay manera de que venzamos este enemigo invisible sin contar con el apoyo divino. De manera que podemos resumir la respuesta ante el COVID-19 con 3 palabras. Y es fe, humildad y obediencia. Fe, humildad y obediencia. Amén. Esa es la respuesta que el mundo necesita escuchar hoy, pero no la quiere escuchar. Amén. No la quiere escuchar. Necesitamos fe, humildad y obediencia. Amén. Necesitamos fe, humildad y obediencia. En el libro de Amós, en su capítulo 5, y con este texto voy a concluir esta enseñanza. En el libro de Amós, capítulo 5, versículo 4, la palabra dice: búscame y viviréis. Dice: así dice Jehová a la casa de Israel: búscame, búscame y viviréis. Buscadme y viviréis. No hay manera de vencer ese enemigo invisible si no es con el apoyo de Dios. Ha llegado el tiempo de que ponga tu confianza no en tus propias fuerzas, sino en Dios. Escúchame bien, naciones de la tierra, ponga su confianza en Dios y verá que Dios te dará la revelación. Pon tu confianza en Dios y verá que Dios te dará la clave. Dios te dará las coordenadas. Dios te dará los elementos necesarios para que tú puedas descubrir el antídoto para combatir este enemigo invisible. Tenemos que poner nuestra esperanza, tenemos que poner nuestra confianza en el Dios de Israel, en el Dios de Israel, en el Dios de su pueblo. La confianza tenemos que ponerla en el Señor. Ten fe, ten humildad y obedece lo que la palabra de Dios establece. Hay enemigos que no se vencen con las fuerzas humanas. Hay enemigos espirituales que no se vencen con la tecnología. Hay enemigos espirituales que no se vencen con armas físicas, con armas naturales, sino con armas espirituales. Así que, pueblo de Dios, levanta tus manos y comienza a declarar que Dios es bueno, que Dios es bueno, que Dios es bueno. Comienza a declararlo. Comienza a declararlo. Comienza a declararlo. Hay poder en el Señor. Hay poder en Dios. Hay poder en Dios. Padre, en este momento, yo te pido que tu Espíritu Santo, a través de esta palabra, le dé conocimiento y revelación a tu pueblo. Y le dé conocimiento y revelación a las naciones de la tierra, a esa superpotencia, esos presidentes que se creen indestructibles. Padre, yo te pido que tú tengas misericordia de ellos y que ellos puedan entender que Jesús es el Señor, que sus oídos estén prestos a escuchar tu voz. En el nombre poderoso de Jesús, para tu gloria, para tu honra, para tu gloria, para tu honra, oh Dios. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste de manera poderosa y de manera especial a favor de tu pueblo. Levanta tus manos, levanta tus manos. Oh, adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios. En Dios está la esperanza, en Dios está la respuesta. En Dios está la respuesta que el mundo no quiere escuchar. Es en Dios que está la respuesta. Es en Dios que está la respuesta que los grandes mandatarios no quieren oír. En Dios está la respuesta que los grandes gobiernos no quieren escuchar. En Dios está la respuesta que los grandes países no quieren escuchar. No es en su tecnología, es en Dios. Es en Dios. Es en Dios. Oh, adoremos a Dios. Oh, adore a Dios, adore a Dios.
Oh, adora a Dios. Adora a Dios. Adora a Dios. Dios bendiga Bienvenida. Dios bendiga a Egar. Dios bendiga a Sandra. Dios bendiga a Morena. Aleluya. A Zaira. Dios bendiga a Ibelice. Dios bendiga a Laura. Dios bendiga a Rubén Figuereo. Dios bendiga a Evairis Alcántara. A Nicole. Dios te bendiga, Nicole. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dios bendiga a su pueblo. 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 Dios bendiga a su iglesia. Dios bendiga a su iglesia. Así es, Pastor Pedro, el que cabalga los cielos está por encima de la superpotencia de la tierra. Eso es así. Oh, levanta tus manos, levanta tus manos. Oh, te adoramos, te bendecimos. Te adoramos y te bendecimos. Una pregunta. Es que me cuesta comprender por qué Dios nos ha mandado este virus tan agresivo. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es el propósito? Lo primero que te quiero aclarar es que Dios no lo manda. Dios lo permite, que es diferente. Esta pandemia la generó el hombre a través de la violación constante de las leyes universales que Él estableció. Pero papi, es que algo tan malo yo creo que va a generar demasiada destrucción. Amor, el coronavirus no es malo y tampoco es bueno. Es necesario, que es diferente. Es el megáfono que Dios usa para hablarle a un hombre sordo que se cree autosuficiente. No existe nada malo. Si tú lo aceptas como malo, va a ser malo. La Biblia dice que lo que el hombre teme, eso es lo que le viene. Pero es que papi, es que mira, o sea, en este momento son tantas personas que se están contagiando en el mundo, miles de muertos, miles de afectados, personas sin trabajo, sin qué comer, tantos niños, ancianos, hombres, mujeres, no sé, papi, es como injusto. Pues déjame explicarte esto. Lo injusto no existe dentro del amor de Dios. Eso no existe. Existe en tu vida, que a veces no comprendemos profundidad de lo maravilloso que es el amor de Dios. Lo que sí existe es la justicia de Dios en Cristo. Lo exacto, lo correspondiente a que Él murió por ti en la cruz del Calvario y te entregó a ti la vida eterna. Que si tú reposas en esa creencia, vas a llegar bien lejos. Podrá ser una prueba bastante difícil. Podrá ser una lucha bien difícil en tu vida. Pero gracias a esta situación estamos creciendo. Si dejas de ver ese coronavirus desde tus miedos y lo empiezas a ver desde el valor que Dios te da para poderlo vencer, vas a ser diferente. Aprende esto, la decisión es tuya. Tú puedes tomarlo desde el miedo, el pánico, el terror, todo lo que están haciendo los medios de comunicación para inhabilitarte y para bajar tus defensas, o puedes pararte en el amor inmensurable de Dios, que ninguna plaga tocará tu morada. Dale opción al amor de Dios, que es el camino maravilloso para vencer, papi. Pero padre, no sé, o sea, ¿y a qué te refieres cuando me dices que hay que darle la opción al amor? Hijo, conviértete en un ser invulnerable. Fortalécete en declarar que tú eres hijo de Dios, y entonces ese amor va a trabajar a favor de ti con el Espíritu Santo. Deja de ver problemas y empieza a ver oportunidades que puedes aprovechar para crecer en tu mundo espiritual. Desarrolla algo que se llama la aceptación. ¿Y cuál es la aceptación? Aceptación sin resignación. Y es que está el problema, pero me niego a rendirme frente a los desafíos que tiene. Los voy a asumir con valor para poder vencer. Vigila tu pensamiento, tu mundo espiritual, para que no te afecte el miedo. Y tampoco compartas tus miedos mandando mensajes de dolor y de fracaso y de juicio. Vigila la palabra que tú das. Siempre comparte una palabra de armonía, de sentir a la gente segura, de creer que Dios está peleando a favor nuestro, que las cosas se solucionan de rodillas y que tú eres más grande de rodillas que de pies. Y por último te quiero decir esto. Tú puedes ver el coronavirus como tu amigo, un aliado poderoso. Háblale, dígale, tú me estás enseñando, eres valioso para mí, porque has logrado por lo menos que ahora nosotros hablemos como familia, que tengamos un altar familiar, que nos reunamos a orar en torno a la palabra del Señor. En cuanto aprendas, te puedes ir acostumbrando más a la presencia del Señor, y aprovecha la oportunidad que este momento maravilloso de la vida me ha entregado, y es disfrutar de ti, disfrutar de nuestra casa y disfrutar de la presencia de Dios. A este Dios nada le queda grande.
todo le queda en su anillo, justo el anillo al dedo para él. A Dios siempre todo le queda correcto. Amén, Padrecito. Compártelo. Entiendo. Chao. Entiendo más. Te amo. Te amo, Comparte Padre. este mensaje.